Lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Este episodio es relatado también por los otros dos evangelistas sinópticos. En Mateo no es uno, sino que son dos los ciegos. En Marcos es uno y tiene nombre: Timeo Bartimeo, o sea, hijo de Timeo. Está el ciego sentado al borde del camino. Su ceguera, que no es de nacimiento, lo ha vuelto un pordiosero, que se sitúa al borde del camino que lleva a la ciudad de Jericó. Él mismo se ha puesto a un costado, porque en verdad está al margen de la vida de los demás. Los otros pasan de largo. Él, impidiéndole la ceguera hacer cosa alguna, pide limosna. Pide limosna quieto, sentado al costado de la vida. Y aquí pido yo licencia para detenerme recordando a dos ciegos. Jorge Luis Borges, el primero, quien también había visto en su juventud y con los años perdido su vista. Borges, cuando era director de la Biblioteca Nacional, escribió el poema de los dones, aquel que en su primera estrofa decía: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Sí, le había dado los libros, todos los libros imaginables en aquella grandiosa biblioteca, y la noche en sus ojos. No podía leerlos. Y más adelante en este poema escribe y describe: lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Me imaginábamos caminando, ¿no?, por los pasillos con su bastón. Bueno, Borges fue un ciego famoso, pero hubo otro famoso, aunque desconocido. Paradójico, ¿no? Sí, no se sabe su nombre, aunque hay anécdotas al respecto, pero lo dio a conocer un poeta mexicano, Francisco de Asís de Icaza, en unos versos que quedaron grabados en la Puerta de la Justicia en Granada, la ciudad de la Alhambra. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. En ambos casos, la pérdida de la visión es fuertemente contrastada con la belleza o con la bondad que no puede ser contemplada. El contraste pone con mayor evidencia el mal que ya existe, que la ceguera, y que niega un bien deseable y hasta debido. ¿Debido por qué? Porque es propia de la naturaleza humana ver. Y decíamos que el mal, como lo define Santo Tomás de Aquino, es la privación del bien debido. Que a un hombre le falte alas no es un mal, porque no tenemos, en nuestra naturaleza no fuimos creados con alas, pero que le falte la vista sí es un mal, porque nuestra naturaleza es ver con los ojos.
Y esto mismo, y sobre todo en un contraste tan grande, llega a provocar tristeza o originar lamentos. Ahora, ¿qué es lo que vuelve soportable y hasta logra invertir una situación así? Pues que hay ciegos llenos de vida, ¿no es cierto? No viven deprimidos, todo lo contrario. Bueno, la respuesta es la gracia de Dios, que sostiene y eleva a quien padece. Y en esto estamos todos. Fuimos creados para la eternidad y nuestra vida aquí tiene término. Hay un contraste enorme entre la muerte y esto haber sido creado para la eternidad. Fuimos creados para gozar de la amistad con Dios y para la mayoría es un desconocido y para muchos ignorado. Fuimos creados para ver y conocer a Dios y la visión beatífica nos está vedada en esta tierra. Y aquí viene otra aparente paradoja, de la que puedo hablar por experiencia. Se puede estar en un lugar magnífico, de esos envidiables para la mayoría, y tú sentirte miserable. Y por lo contrario, estar en un lugar despreciable, diríamos, qué sé yo, hasta feo objetivamente, hasta muy feo, para el común de la gente, y tú estar lleno del Espíritu, con desbordante alegría. ¿De qué depende uno y otro estado? Pues de tu cercanía o tu alejamiento de Dios. Bartimeo, el ciego del borde del camino, en la entrada a Jericó, estaba marginado, pero no vencido, porque conservaba la fe, y le bastó saber que entre aquella muchedumbre estaba pasando Jesús de Nazaret, para gritar a voz en cuello al Señor. ¿Y qué gritaba? Era una oración de súplica, que en pocas palabras lo decía todo. Jesús, hijo de David. O sea, tú, Jesús, Mesías esperado de Israel. Ten compasión de mí, le estaba diciendo, reconozco y confieso que tú puedes hacer lo que te pida, por más que parezca imposible. Reconozco que tú eres compasivo y misericordioso. Y la súplica del ciego era insistente, como el Señor nos enseña que debe ser. La insistencia era consecuencia de la fe, pues en este episodio se manifiesta la fe en la insistencia que no se deja intimidar, que no se desalienta por más que los otros quieran acallarlo. Por lo contrario, él sigue gritando y con más fuerza todavía. Jesús lo llama. En el relato de Marcos hay un detalle muy revelador. Cuando el Señor lo llama, el ciego da un salto y arroja el manto. Es decir, se despoja de lo más preciado, de su abrigo, para ir deprisa hacia Jesús. Y cuando es preguntado, ¿qué quieres que haga por ti?, sin titubear, decididamente pide recobrar la vista. Y la recobra de inmediato porque así lo manda el Señor. Y recibe el premio a su fe, nada menos que la salvación. Bartimeo entonces lo sigue, y es la historia, o debería ser la historia de toda conversión. Quien va por caminos de oscuridad, marcha a tientas, se pierde, se aleja, se margina. Pero cuando recobra la luz por la súplica que eleva al Señor, entonces comienza su verdadero camino tras de él. Los monjes de Oriente, en particular los padres del desierto, practicaban el esicasmo. A veces lo verán escrito con H, otras veces sin H, esicasmo. Era la búsqueda de la paz interior en unión mística con Dios. Y para eso iban al desierto, en busca del silencio, en procura de la soledad, de la quietud. Esa práctica nace en el siglo IV y luego se extiende a los monjes de Oriente, los ortodoxos, primero los griegos, luego los rusos. En el sicasmo, la oración, llamada oración del corazón, que se va repitiendo con el ritmo relajado de la respiración, es precisamente la del ciego. La encontramos en el relato de un peregrino ruso, en esta forma, es casi igual,
Cuando dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Muchos la practican en su forma libre, no hace falta ser monje. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús, o Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Le usan esta oración como ejaculatoria continua para llenar los tiempos libres, los tiempos vacíos. Repitamos nosotros, ciegos tantas veces a los acontecimientos y a la verdad, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, haz que vea. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.